todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos al aula máxima de la Corporación Universitaria Republicana. Sean todos bienvenidos de nuevo a su casa de estudios. Hoy estamos con el 8º encuentro de egresados republicanos. Vamos a tener unas conferencias bien interesantes, temas muy puntuales que por supuesto son de gran interés para todos los que hoy han sido convocados por la Oficina de Seguimiento de Egresados de la Corporación Universitaria Republicana. Para darle comienzo a esta ceremonia, este evento, a este acto, a continuación y como parte del saludo institucional, el doctor Gerardino Vivas Hernández, rector encargado de la Corporación Universitaria Republicana, llega a continuación. Gracias, Fernando. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a la aula máxima de la Corporación Universitaria Republicana. Señores egresados que ya las conocen, que hemos estado en varias ceremonias que han sido muy interesantes y hoy nos reúne nuevamente a una actividad muy importante que son para ustedes los egresados y para los futuros egresados de la Corporación Universitaria Republicana. Quiero hacerles llegar un saludo muy especial del Consejo Superior, del cual formo parte, y que siempre estoy como rector encargado para presidir estos actos tan interesantes, tan importantes, ver esas caras de satisfacciones de ustedes, los egresados, y que vuelven a su casa, porque siempre los estaremos esperando con los brazos abiertos. Bienvenidos. Quiero además darles alguna información adicional. La universidad estamos trabajando mucho, pero bastante, para lograr que tengamos Corporación Universitaria Republicana, convertirnos en universidad. Estamos trabajando a alta calidad, todos nuestros programas están a orden del día. Este mes, el final de mes, tendremos una visita del Ministerio de Educación por todas las actividades, algunas facultades que tenemos y algunos programas que habrá revisión, pero estamos trabajando muy duro porque nosotros sabemos que es bien importante para ustedes que sepan que en su universidad siempre está obteniendo nuevos triunfos, nuevos éxitos. Por lo demás, gracias por venir. Vamos a tener unas conferencias muy interesantes. Hemos tenido problemas de logística, tenemos que entenderlo, es un puente, ha habido muchos problemas en educación, en paros, etcétera, etcétera, y eso nos ha creado tal vez un poquito de problemas con relación a nuestro encuentro de egresados, que no queremos dejarlo pasar. Todos los años tenemos que hacerlo. Generalmente lo hacemos septiembre, octubre, este año nos tocó en noviembre, pero bueno, repito, son problemas de logística. Tenemos unos invitados muy especiales, pero problemas de logística nuevamente nos impidieron tenerlos acá. Bienvenidos, vamos a disfrutar de esta velada tan interesante. Gracias. Muy bien, quiero aprovechar inicialmente para hacerle una invitación a todos los egresados aquí presentes. Tenemos un espacio en Republicana Radio Medio Institucional que se llama Egresados Republicanos, donde el protagonista son ustedes. Así que ya he visto caras por ahí conocidas que han estado en el estudio Republicana Radio. Quiero que aquellos que todavía no han podido estar lo puedan hacer y vamos a estar agendando algunos encuentros en este programa que lo realizamos los días viernes por lo general entre las 5 y las 7 de la noche. Así que de acuerdo a la disposición que cada uno de ustedes tenga en su horario, vamos a estar pasando pues un rato amable, 40 minutos conversando acerca de su experiencia, no solamente en el pregrado, sino también algunos de ustedes en el posgrado, porque recuerden, egresados republicanos, donde protagonistas son ustedes. A continuación vamos a hablar acerca de acciones constitucionales. Para eso tenemos al doctor Wilson Franco, abogado y docente de la Corporación Universitaria Republicana. Doctor Wilson Franco, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Para todas y para todos, buenos días. Pues la mayoría de ustedes creo que me distinguen, unos como compañeros de aula, algunos colegas que se graduaron conmigo, otras personas que hemos tenido la oportunidad de compartir algún conocimiento en las aulas de clase, y en este momento pues desde otra óptica estamos trabajando con la jefatura del área de derecho privado. Quiero hacer una pequeña antesala respecto de lo que ha sido el movimiento al interior de la universidad, tal como lo ambientaba el doctor Gerardino, que tiene que ver precisamente con el trabajo arduo que estamos desarrollando para pasar de modelo de corporación a universidad. Entre otras cosas, se han creado jefaturas de área, muchos de los que están aquí, de pronto en pregrado,
tenemos en posgrado, habrán notado que a partir del semestre pasado, más o menos agosto, empezaron las enfermeras de área institucionalizadas, ya las sabían, pero pues en este momento estamos ejerciendo la labor más administrativa. Hemos logrado adelantar varias actividades, muchísimas podríamos decir. Hemos tenido 2 encuentros de jefaturas de área donde hemos logrado la participación de muchos de ustedes. Hemos tenido varias cosas, entre otras pues ha habido foros donde ustedes como estudiantes han tenido escenario acá. Hemos logrado sacar muy buenos participantes. Les quiero comentar también que con el doctor René Moreno tuvimos la semana antepasada, fuimos campeones a nivel internacional en el tema de derecho procesal constitucional. Una situación que la verdad quisiera, digamos, un aplauso, porque es que esos son logros supremamente valiosos desde un área que ustedes podrán ver que nosotros los republicanos nos caracterizamos, estamos como egresados en el tema de la Constitución. Nosotros tenemos una ventaja supremamente grande porque nos defendemos a raíz de la Constitución. Eso me da antesala precisamente para que empecemos un poco a hablar sobre lo que quiero dejar a ustedes aquí. No vamos a entrar a hacer profundización sobre el tema de acciones constitucionales, pero lo que sí quiero que quede muy claro es que nosotros los egresados y estudiantes de la Corporación Universitaria Republicana, en ese sentido podemos contar con que tenemos una ventaja sobre otras instituciones educativas. Las acciones constitucionales, el derecho procesal constitucional, básicamente nace con la Constitución de 1991. Para ninguno de nosotros es extraño que, con vigencia de la Constitución de 1886, existía un catálogo de derechos fundamentales, ¿no es cierto? Como cuáles, acordémonos acá, los procesal constitucionalistas. ¿Quién quiere aportar? Igual la idea, vamos a tratar de hacer un foro, entonces involucrémonos. ¿Ninguna acción constitucional? Si alguien necesita el micrófono, se lo pasamos. Claro, porque de eso se trata. Acuérdense que las acciones constitucionales nacen primero porque nosotros teníamos unos derechos fundamentales bajo la Constitución del 86, como cuál, el derecho a la vida. ¿Se acuerdan? Eso estaba en la Constitución del 86, pero ¿qué pasó? ¿Y cuál fue la transición? Y de ahí la importancia que nosotros como Corporación Universitaria Republicana tenemos sobre los demás. Es que a partir de la Constitución de 1991, ese catálogo axiológico que se encontraba en la Constitución del 86 cobra vida. Es decir, que se puede hacer efectivo ante los jueces. Y esa es una de las ventajas. Hablamos de la acción de tutela, ¿cierto? La acción de tutela como ese mecanismo de protección de derechos fundamentales que están establecidos dentro de nuestra Carta en los artículos 11 al 42, ¿cierto? Nos habla del derecho a la vida, al libre desarrollo de la personalidad, ¿cierto? Hablamos también de algunas acciones que hoy en día se hacen efectivas ante los jueces, como cuáles. Habeas corpus, acción de inconstitucionalidad, ¿cierto? Entonces nos remitimos aquí en este punto al artículo 4 de la Constitución Política Nacional, que nos marca unas situaciones supremamente valiosas. Primero, la Constitución es norma de normas. Y cuando estamos en el salón de clase casi que todos decimos, sí, eso es la Constitución, la norma de normas. Pero a veces uno se pone a hacerse un análisis de qué es norma de normas. Y les pregunto, ¿qué es norma de normas? ¿Alguna o alguna? ¿Ninguno? Estamos hoy tímidos, y eso que la mayoría de acá ya venimos de hablar de derecho procesal constitucional desde hace mucho tiempo. Pues decimos que la Constitución es norma de normas porque es que todo el ordenamiento del aparato jurídico a nivel interno necesariamente tiene que estar directamente relacionado con nuestra Carta Política, ¿sí o no? Y ese mismo artículo trae algo mucho más interesante todavía, porque aparte de que dice que la Constitución es norma de normas, nos plantea las dos primeras acciones constitucionales. ¿Cuáles creen que sean?
estamos hablando de la acción de inconstitucionalidad y la excepción de inconstitucionalidad. ¿Sí se acuerdan? Claro, la acción de constitucionalidad, ¿en qué consiste? Precisamente cuando decimos que la Constitución es norma de normas, nosotros no podemos dejar eso como letras quietas, ¿no es cierto? Dejarlas ahí en un texto donde dice, listo, la Constitución es norma de normas. ¿Y cómo hago yo para proteger ese carácter o ese concepto de norma de normas? ¿Cierto? Pues que eso es lo valioso del derecho procesal constitucional. ¿Cómo le doy yo vida a que nos creamos ese cuento de que la Constitución es norma de normas? Y lo hacemos precisamente mediante la acción de inconstitucionalidad, es decir, esa demanda que nosotros interponemos ante la Corte Constitucional para decirle a los señores magistrados que por favor revisen esa norma, la comparen, una ley cualquiera, la comparen contra la Constitución y establezcan si efectivamente esa norma es acorde o no con el precepto constitucional. Esa es la acción. Accionar es que activar el aparato judicial, ¿cierto? Y mediante esa activación del aparato judicial es que la Corte Constitucional, mediante su facultad interpretativa, dentro de las funciones que tiene el artículo 241 de la Constitución Política Nacional, pues hace que se active realmente el estudio constitucional de las leyes. ¿Cuál es la sentencia? ¿Cuál es el resultado de una sentencia cuando la Corte hace ese estudio? ¿Se acuerdan? Eso se llama una inexequibilidad o exequibilidad, ¿sí o no? Y es inexequible la norma precisamente cuando riñe contra los postulados de la Constitución Política Nacional. También se puede decir que es inexequible de forma parcial o lo puede ser de manera total. Entonces ustedes encontrarán en muchos textos legales que inclusive hay un subrayadito donde dice alguna palabra no es acorde con la Constitución y por lo tanto debe salir del ordenamiento jurídico, ¿cierto? También nos propone el artículo 4 lo que se conoce como la excepción de inconstitucionalidad. Y aquí viene algo bien interesante. Cuando uno empieza a estudiar Derecho Procesal Constitucional se vuelve como que complejo ese tema, como así, acción y excepción. A veces uno llega a pensar que es lo mismo, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la diferencia? A ver, mis estimados y estimadas. ¿Ah? ¿Cómo? La acción la puede ejercer cualquiera, la excepción la puede jurisdiccional. Entonces esa es una de las características, ¿no es cierto?, de la acción y excepción, que es que la acción de inconstitucionalidad está dirigida para cualquier persona, ¿cierto? Y cualquier persona puede demandar una norma, mientras que no cualquier persona puede separarse, porque es que la excepción de inconstitucionalidad precisamente es cuando yo me separo de la norma, ¿cierto?, en un caso concreto y le doy aplicación directamente de la Constitución. Es decir, que la excepción de inconstitucionalidad es competencia de los servidores públicos, bien sea de la rama judicial o de cualquiera de las ramas del poder público, ¿cierto? Es decir, que un servidor público que esté haciendo una investigación en asuntos de carácter disciplinario, puede ser, qué sé yo, fiscal, en cualquier tipo de actividad, si él encuentra que en un caso particular no puede aplicar la Constitución por las situaciones de hecho que se hayan presentado, pues es lo que tiene que hacer es aplicar la norma, ¿cierto?, y directamente aplicar la Constitución. ¿Ven? Eso es algo bien importante. ¿Por qué? Porque pues ustedes saben que esto es una evolución de lo que es el derecho. Por allá el caso Marbury versus Mason, ¿cierto? Entonces, si ustedes empiezan, nomás vamos en el artículo 4 y ya tenemos una situación que es bien importante, porque es que así es que nosotros podemos garantizar que efectivamente la Constitución sea norma de normas, porque de lo contrario pues el legislador en cualquier momento, ¿cierto?, podría llegar a ser el Congreso de la República, que para ellos sí es vital que la pena de muerte
pues tenga validez dentro de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Ven? Y entonces ya ¿qué están haciendo? Están atentando contra el artículo 4. El artículo 11, ¿no es cierto? Dice por ahí que la vida es inviolable, no matarás, es que dice el artículo por ahí textual. Entonces ahí es donde cobra importancia el tema de del derecho procesal constitucional, en la defensa de la Constitución. Vamos en esas dos, hablemos un poco de la acción de tutela, que para todos nosotros y para todas ustedes, pues es una acción que busca proteger derechos fundamentales, ¿no es cierto? Y ya lo habíamos dicho, los derechos fundamentales pues están consagrados en los artículos 11 al 42 de la Constitución. Mediante la acción de tutela se han logrado muchísimas cosas importantes en este país. Aciertos, otros dirían desaciertos, eso depende de la postura que cada quien adquiera respecto de las decisiones que se toman. Sin embargo, ustedes saben que el derecho pues es dual, ¿no es cierto? Hay posiciones, siempre habrá pros y contras, al igual que pasa con la ciencia política. La acción de tutela, ¿qué es lo que busca? Proteger derechos fundamentales. Es expedita, ¿cierto? O sea que no requiere de un trámite, no requiere de un proceso, digamos, tan formal como lo pueden encontrar ustedes en otros tipos de procesos, ¿no es cierto? Por ahí mencionaban el habeas corpus, el habeas datos. Habeas corpus, pues obviamente ustedes saben que tiene muchísimo que ver con derechos fundamentales como el derecho de la libre locomoción, ¿no es cierto? Derecho que tenemos todas las personas de movernos, andar por el Estado sin necesidad de pedir permiso, pero cuando se afecta a eso, pues necesariamente tiene que haber una protección. Hay unas acciones también de carácter administrativo, pero que también corresponden al derecho procesal constitucional, como la acción de cumplimiento. ¿Qué es lo que busca la acción de cumplimiento? ¿Se acuerdan? Exacto. Que los servidores públicos cumplan la ley o el acto administrativo. También es un proceso expedito muy similar al de la tutela. Es muy similar al de la tutela. Y si ustedes ven las acciones constitucionales, todas son muy similares a la de la tutela. Digamos, saliéndonos un poquito de la excepción de inconstitucionalidad, que los términos y la forma del proceso es totalmente diferente. Como no estamos haciendo una disertación ni estamos profundizando netamente sobre una de esas acciones constitucionales, lo que nosotros queremos es hacerles llegar a ustedes realmente más allá de entrar pues en términos y ya en situaciones más de fondo. Es simplemente que nosotros en la Corporación Universitaria Republicana pues hemos venido fortaleciendo mucho esos temas a través de las optativas. Ustedes saben que tenemos la única especialización en procesal constitucional en este momento en el país, y es simplemente como un abrebocas para las dos exposiciones que vienen, que pues, obviamente tienen que ver muchísimo con el tema. No es más, quiero solamente darle las gracias por escucharnos. Esperamos que con esta charla pues hayamos recordado, porque lo que hicimos un buen recorte de algunas cosas que son valiosas. Vamos a escuchar a los dos colegas. La cuestión que quiero también valorar acá, y un aplauso, es que los tres somos egresados de la Corporación Universitaria Republicana. Muy bien, a continuación llega también el docente egresado de la Corporación Universitaria Republicana, Fabián Velandia. Vamos a empezar a hablar acerca de consulta previa. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso. Bueno, buenos días para todos y todas. La idea es hacer pues armónico el espacio académico brindado e interactuar con ustedes en un tema relevante para la comunidad política colombiana, y desde luego dejar algunas inquietudes en el saber académico que desde luego se construye a través de la inquietud y desde luego la consulta de textos especializados. El tema que voy a abordar es
neurálgico, toda vez que toca distintos temas, distintas matices dentro del derecho constitucional colombiano y el derecho internacional público. Desde luego la consulta previa tiene relación en el ámbito de la democracia, tiene relación en el ámbito del derecho internacional público y tiene relación con el famoso tema del constitucionalismo andino, es decir, con los derechos de la naturaleza y los derechos de los animales, entendidos como seres sintientes que desde luego gozan de una protección directa del Estado. Pero más aún de estos temas pues, que generan cierta inquietud en la comunidad política y jurídica, también abordamos el tema de la discriminación que ha vivido ciertas comunidades políticas a través de la historia. Entonces entendemos la consulta previa como una construcción de esa protección a ese ser débil en la relación jurídica frente al ser fuerte. Y acá entramos en materia ya de desarrollar la protección de comunidades que en la historia han sido discriminadas. Entonces entendemos en una primera medida estas comunidades indígenas, afrodescendientes, que necesitan de una protección inmediata del Estado para la protección de sus derechos. Pues bien, siguiendo con esta línea o esta linealidad discursiva, porque desde luego el foro presenta una inclusión por parte de ustedes, un diálogo interactivo, quiero abordar esquemas de democracia y para ello voy a citar a un autor contemporáneo que ha sido de lectura obligatoria en universidades como Oxford y en universidades como la de Frankfurt. Estamos trayendo a colación a Anthony Duff. Anthony Duff es uno de los grandes representantes de la escuela de la democracia de autogobierno, junto con Gargarella, junto con Anthony Merti, Habermas y otros autores, digámoslo así, han desarrollado una línea gruesa sobre qué es entender la democracia. Para estos autores, obviamente, la democracia parte del supuesto fundamental que todo ser, por ser sujeto político, debe tener inclusión dentro de las decisiones jurídicas y políticas del Estado. Es decir, estas comunidades, estas negritudes, los indígenas, deben tener inclusión y no exclusión en las decisiones del Estado. En este marco, Anthony Duff habla sobre el tema de alienación legal y dice que la alienación legal o la ley promulgada por el Estado desde luego debe satisfacer las necesidades de estas comunidades que han sido excluidas históricamente. Y aquí venimos nosotros a hacer un paseo por la historia y a encontrar desde luego que el tema del sujeto débil en la relación ha sido protegido a través de teorías constitucionales. Tal vez una de las teorías constitucionales contemporáneas que ustedes encuentran es la de Luigi Ferrajoli. Luigi Ferrajoli, con su teoría del garantismo constitucional, lo que busca precisamente es proteger al débil en esa relación jurídica. Y aquí prácticamente él parte de una premisa. Dice que el constitucionalismo rígido se caracteriza por dos esferas. Una esfera en la que está lo que no es posible dejar de decidir y otra esfera que representa lo que es posible de decidir por parte de los poderes públicos. Pues bien, muchachos, en el tema de la consulta previa entendemos nosotros que la construcción en el derecho internacional público ha dotado a las constituciones modernas de una serie de instrumentos para garantizar el desarrollo, escúchese bien, el desarrollo de estas comunidades. Naciones Unidas, a través del discurso de la seguridad humana,
ha tratado resoluciones en el derecho internacional público conocidas como derecho blando o soft law, que protege desde luego a estas comunidades en cuanto al tema económico. ¿Cuál es el problema? El problema de la consulta previa radica, y acá digamos abro un espacio para el siguiente expositor que va a explicar todo el marco normativo, entendido como la consulta previa como una instrumentalización de estas comunidades para extorsionar al Estado y no para lo que es. La consulta previa debe restablecer el equilibrio natural de estas comunidades, el desarrollo, el bienestar. Pero ojo, porque estamos nosotros distorsionando la calidad política y jurídica que es la consulta previa. Ustedes saben que, por ejemplo, en el derecho internacional público, a través del artículo séptimo, el numeral séptimo del artículo 169 de la OIT, se comenzó a garantizar la consulta previa precisamente para incluir a estas comunidades excluidas en las decisiones políticas. La Corte Constitucional, a través de una sentencia denominada la sentencia SU 039 del año 1997, desarrolló los parámetros constitucionales para realizar la consulta previa. Ya en el ordenamiento legal, la ley 1437, por ejemplo, dice que en toda actuación administrativa estas comunidades deben ser incluidas como sujetos procesales obligatorios y deben ser notificados en cualquier proyecto económico, ambiental o cualquier medida administrativa o jurídica que se tome. Pues bien, los instrumentos los tenemos, señores. Pero acá hay una discusión y es propia del constitucionalismo andino. ¿Por qué? Porque si la consulta previa va garantizada, digámoslo así, a proteger esa identidad de estas comunidades, sus costumbres, ¿sí?, esas realidades innatas de estos pueblos indígenas, afrodescendientes, y que desde luego por un proyecto económico y desde luego en el marco de lo jurídico va a cambiar mucho sus dinámicas de vida, sus modos de vida, entendemos que la consulta previa lo que hace es restablecer el equilibrio del modo de vida de estas comunidades. Sin embargo, vemos cómo a través de la sentencia que aún no ha salido, la sentencia de Cerro Matoso, está el comunicado de prensa pero no ha sido notificada, vemos cómo la Corte Constitucional da un viraje totalmente opuesto a lo que traía en ese marco de la sentencia SU 039, y entendemos nosotros por qué lo hizo. Porque no vemos nosotros ya la consulta previa como la materialización de la democracia en esa línea de Anthony Druff, de autogobierno y alienación legal, sino ya vemos la consulta previa es como un negocio redondo que tienen estas comunidades, y que desde luego cuando el Estado gira o las empresas giran el cheque, ellos no invierten en el restablecimiento de los recursos que fueron explotados y que desde luego, digámoslo así, se buscaría es mitigar el daño, restablecer su medio ambiente, un medio ambiente sostenible. Yo soy de los críticos de instituciones jurídicas que no la tomamos en su esencia. Entonces entendemos nosotros que el gran aporte del garantismo constitucional es desde luego construir la teoría del bien jurídico. Mire, cuando nosotros construyamos una teoría del bien jurídico que proteja el medio ambiente y los animales, tal vez se va a acabar el negocio que tienen con la consulta previa. Y eso es uno de los grandes apuntalamientos que tiene el constitucionalismo andino. Entendido como démosle derechos al ser sintiente y desde luego se acaba el tráfico jurídico económico. Ahora bien, la consulta previa en nuestro sistema constitucional denota, desde luego, un marco normativo muy proteccionista. Si ustedes ven nuestra constitución, le denominan una constitución verde,
tiene más de 50 artículos que protegen el tema de la naturaleza y el medio ambiente o el sistema ecológico. Y la propiedad privada, desde luego, se debe desarrollar en garantía de la protección de estas comunidades. La gran pregunta es, ¿por qué si constitucionalmente nosotros tenemos toda esta medida de artículos a través del artículo 79, 333, 334, inclusive en el Plan Nacional de Desarrollo, el 341 es obligación del gobierno nacional incluir temas de protección ecológica y ambiental? ¿Por qué si nosotros tenemos toda esta medida de instrumentos jurídicos, por qué no son materializados? La razón, mis queridos amigos, es porque nuestro sistema económico es neoliberal. Y en el marco normativo neoliberal, desde luego no va a permitir que nosotros construyamos una teoría como la Constitución, como la que tiene la Constitución de Ecuador y la Constitución de Bolivia, que desde luego desde el preámbulo constitucional protege el derecho de la Pachamama, como ellos le denominan, o ese derecho sintiente, la construcción del bien jurídico. Entonces entendemos nosotros que ese modelo neoliberal en nuestro Estado colombiano constituye un viraje o una forma de protección al ambiente sostenible. Entonces hay dos posturas, y es el ambientalismo y el ecology o ecologismo profundo propio de las constituciones de Ecuador y Bolivia. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo buscar un equilibrio económico frente al equilibrio ambiental? ¿Cómo buscamos ese equilibrio? ¿Cómo llegar a ese equilibrio y cómo desarrollar la consulta previa en un marco democrático y de buena fe? La buena fe es un principio innato de esta institución y por tanto creo que nosotros no hemos, digámoslo así, hecho uso adecuado de este medio que desde luego desarrolla los postulados de democracia semidirecta que encuentran ustedes en la sentencia C551 del año 2003, magistrado ponente Montealegre, porque materializa la democracia semidirecta, pero desde luego hay comunidades que se lucran a través de ella. No sé si doy un espacio para ustedes, para que puedan participar en este debate y podamos construir conocimiento a través de este foro. Entonces, doy un espacio de una breve intervención, señor. Gracias. Pau, un poco el tema de que plantea la posición de que el núcleo de las comunidades. Usted habló de la extorsión al Estado con fundamento en la consulta previa. Yo pienso que esa extorsión se da, pero no es el núcleo de las comunidades, sino la instrumentalización de las comunidades para el núcleo de los que ni siquiera pertenecen a las comunidades. Pienso que es como el problema más amplio que se ha venido presentando, lo que ha distorsionado, ya desprestigiado, ya ha corrompido la consulta previa. Que el sujeto está sometido a tres poderes. Uno de ellos es el Estado, la familia y el derecho penal. Es imposible que el sujeto se salga de ese dominio del poder. El Estado es el que controla, direcciona todo el tema de la consulta previa. La gran pregunta es, ¿estamos haciendo uso adecuado? Acuérdate que la consulta previa es un desarrollo político de esa institución. Por tanto, si es un desarrollo político, estamos diciendo nosotros que el Estado se mimetiza a favor de intereses particulares. Entonces, el fallo de Cerro Matoso, la Barderhamen, por ejemplo, es una mimetización a favor de un modelo neoliberal. Pero acá no estamos viendo nosotros, desde luego, esas posturas que nos enseña el derecho constitucional garantista, la rigidez constitucional, la protección del débil. Y acá nosotros, pues, tenemos un gran problema. Entender nosotros que a través de la naturaleza y todo el tema ecológico se gesta una gran economía, un gran negocio,
y partir de la premisa que eso solo satisface intereses particulares y no el bien común y el interés general, pues ahí estamos nosotros tomando partida por algo que en realidad nosotros como comunidad política deberíamos reprochar. Entonces entendemos nosotros la mimetización del Estado frente a estos temas a favor de intereses neoliberales, pero lo que se busca es desde luego proteger a las comunidades de una manera equilibrada, ¿sí? Equilibrada, y el Estado es el gran responsable, es el garante, es el gran garante. Entonces, ¿qué pasa cuando las bancadas políticas sacan provecho de la consulta previa y el Estado gira cheques, como el que giró en la construcción del tema de la vía, la primera línea del Sol, donde se acabaron miles de arrecifes, zonas de protección ambiental y ecológica? El Estado giró cheques por más de 171.000 millones de pesos y esas comunidades no redistribuyeron en el arreglo ecológico y ambiental. Eso pasó en Cartagena y el tema del oleoducto de Barranquilla. Entonces, estamos extorsionando al Estado y no estamos tomando la consulta previa como es o como debe ser. Tradicionalmente hablamos de la consulta previa para comunidades indígenas y pueblos tribales y afrodescendientes, ¿no? La pregunta, últimamente se han visto algunas sentencias en cuanto al tema de pescadores artesanales, que también tienen la protección y la garantía de la consulta previa. La pregunta es si las comunidades campesinas también tendrían derecho a esa consulta previa o no. Y segundo, también quisiera saber cuál es el alcance de la consulta previa, si se puede llegar a decir que tienen derecho al veto en cuanto a proyectos de alto impacto o si no tienen derecho al veto de las comunidades, sobre todo cuando son comunidades que están en aislamiento voluntario. Claro, mira, el fallo de la Corte Constitucional de Cerro Matoso lo dejó claro. Ningún proyecto de inversión económica deberá ser frenado por la consulta previa. Entonces estamos diciendo nosotros que estamos desnaturalizando esta institución, porque como abrí la conferencia, dije en un primer momento que es la materialización de una democracia entendida como democracia de autogobierno. Entonces, cuando limitamos nosotros la consulta previa y la participación de estas comunidades en el desarrollo político, económico y social de la misma, pues acá estamos diciendo, hey, los intereses neoliberales son los que priman sobre cualquier otra cosa. Desde luego, nuestros campesinos deben materializar, porque es un mecanismo de democracia, bajo la democracia pluralista, multicultural que nosotros tenemos. Y es una forma de materializar lo que les dije, una forma de democracia semidirecta. Entonces, cuando las comunidades no tienen participación política, ahora más cuando dicen es que usted como comunidad política no es reconocida, debe haber un procedimiento administrativo para reconocerte como comunidad campesina, étnica, los pescaderes, por ejemplo, deben estar registrados en el Ministerio del Interior y con ese registro participan en las decisiones de consulta previa. Más o menos va a quedar así el fallo. Entonces nosotros decimos, bueno, la mimetización del Estado aquí es notoria y desde luego estamos desfigurando esa institución que lo que hace es incluir a sujetos débiles en la relación. ¿Otra pregunta? ¿Qué nos pasa? ¿No más preguntas? Bueno, quedamos. Gracias, doctor Fabián. Muy bien, a continuación llega Nicolás Segura, quien de hecho ha representado a la Corporación Universitaria Republicana con este tema de la consulta previa ya en diferentes escenarios, por supuesto siempre sacando la cara y por supuesto con los mejores estándares a la Corporación Universitaria Republicana. Recibámoslo con un fuerte aplauso, quien también nos va a dar. Antes de la introducción, nuevamente quiero felicitarlos, agradecerles por la asistencia. Los dejo un momento.
Compañeros, muy buenos días a todos. La verdad me siento más cómodo de pie, no puedo dejarlo solo. Agradezco la invitación de antemano. Sí, vamos a hablar también acerca del tema de la consulta previa, pero desde una cosmovisión, no tanto desde la vía del derecho, ni desde la vía del procesal constitucional que estamos tocando y que somos pioneros en Colombia, sino más acerca desde la cosmovisión de las comunidades étnicas y quienes son sujetos del derecho a la consulta previa. Hay que partir primero de la base, ya que estamos haciendo lo imperativo, de que aquí los compañeros pues, nos puedan dar una definición de lo que es primero consulta previa, que entendemos sobre eso. Pues, no sé si alguno de los compañeros nos pueda decir o pueda participar indicándonos primero qué es la consulta previa. Entonces procedamos a definir qué es la consulta previa. La consulta previa ha sido una herramienta que se ha convertido posterior al tiempo y gracias a la Constitución de 1991 en un derecho fundamental para las comunidades étnicas, tal como lo comentaba el doctor Fred Velázquez en la sentencia de 0039 de 1997, con el magistrado ponente Antonio María Carbonell, se le dio el reconocimiento como derecho fundamental a la consulta previa, razón por la cual el mecanismo para que podamos ejercer o para que podamos exigir el derecho a la consulta previa, siendo un derecho fundamental, pues ya sabríamos cuál es, ¿qué sería cuál? Ese mismo, la acción de tutela. Entonces, ¿qué sucede? La consulta previa nace por el convenio 169 de la OIT, en razón a que la Organización Internacional del Trabajo se da cuenta de que ciertas comunidades, tanto indígenas o aborígenes y pueblos tribales, a los cuales incluyó después en la ley 21 de 1991, que es la que ratifica el convenio 169 aquí en Colombia, que además de los pueblos afrodescendientes o negros, también, además de los indígenas, se incluía lo que eran los pueblos rom, que son los gitanos, a los palenqueros por tener usos y costumbres y una lengua propia, y a los raizales. Entonces estamos hablando de que se dio una ampliación a lo que es la consulta previa como tal. ¿Qué sucede con este derecho fundamental? Sí, y es verdad, muchas veces se ha visto como un proceso extorsivo de las comunidades hacia el Estado, pero ¿qué ha sucedido? De que las consultas previas se han venido manejando por una directiva dada por el mismo Ministerio del Interior, o mejor, una directiva presidencial que es la directiva 10, en la cual establece unos parámetros para realizar una consulta previa, unos parámetros que si nosotros los revisamos cuidadosamente, nos establece primero una socialización, después nos invita a un preacuerdo, perdón, a una preconsulta para conocer lo que es un proyecto, iniciamos lo que es una instalación. Después de esto se hace una medición de impactos y medidas de manejo y cómo se van a mejorar, cómo se van a solucionar estos impactos y medidas de manejo. Se hacen unos acuerdos y conforme a estos acuerdos se hace una protocolización. La protocolización ya es la firma final para hacer un seguimiento posterior a que se haya cumplido con esto. ¿Cuál es el primer inconveniente? Y como lo comentaba también el doctor Velázquez, el Estado pretende ser el garantista de una consulta previa, pero el Estado es parte de la consulta previa. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Mi pregunta es, un ejemplo, vamos a hablar de hidrocarburos. Invitamos al Ministerio del Interior como garante de la consulta previa, pero el Ministerio del Interior viene en representación ¿de quién? Del gobierno. Ahora, invitamos a Ecopetrol, para poner un ejemplo de una empresa que tiene intereses y que tiene sus licencias o bloques que son concedidos también por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que también es parte del gobierno y pues que viene del Ministerio de Minas y Energía. Entonces, ¿dónde existe la garantía real cuando el gobierno viene siendo juez y parte? Eso es lo que nosotros debemos empezar a analizar, tanto egresados como estudiantes, maestros y toda la comunidad activa, de cómo es que se están realizando para que estos procesos sean verdaderos. Sí, no siempre en ocasiones las compensaciones son en dinero. La compensación económica se maneja al final, después de una medición de impactos, donde nosotros miramos si se puede mitigar, prevenir o alguna otra alternativa para que el daño no sea causado. Que en últimas razones no se han podido realizar todos estos tipos de prevenciones previas, sí se realiza lo que es una compensación. Compensación en la cual
para una empresa que puede, o mejor, para el mismo Estado, que ya no es garante sino parte, viene siendo irrisorio para el daño que le causa a la comunidad. Pero también estamos y tenemos que tener en claro que aquí en Colombia, cuando se presentan proyectos, no me refiero a proyectos de ley que también son sujetos a consulta previa, conforme también el doctor Velandia, el artículo 46 del CEPACA, nos invita y nos indica que cuando tenga que ver afectación directa, todos estos actos administrativos tienen que proceder a consulta previa. El desarrollo está haciendo sus convocatorias en este momento para que se inicie la consulta previa y se pueda realizar estos acuerdos donde también sea incluida mi participación en la parte étnica en todos los proyectos, o mejor, o reformas, tanto de normas o como ejecuciones de proyectos que se van a realizar en el país. Pero ¿qué ha sucedido? Y volviendo, nosotros visualizamos que es una herramienta, y así tal cual la tiene establecida lo que es el gobierno, así tal cual la tiene establecida las empresas. Una herramienta donde nos van a informar acerca de un proyecto, de una ley, pero que dice el mismo convenio del 169. Esto es un mecanismo en el cual se hace de una manera libre, informada y con la propia autodeterminación. Ahora, también, y dándole respuesta al profesor Alfie, que nos comentaba acerca del derecho al veto. El derecho al veto, la Corte Constitucional lo estableció solamente, si no me equivoco, en 4 parámetros, en los cuales es que exista material radioactivo en la zona donde se van a realizar los proyectos, que exista un exterminio total de la población donde se va a realizar el proyecto, y les quedo viendo los otros 2, pero también tienen que ver con situaciones que en Colombia no se van a presentar. Entonces es un derecho al veto que está plasmado como tal en una sentencia, pero que de aquí a que nosotros tengamos, digamos, material radioactivo en Colombia, no vamos a poder vetar el proyecto, o no vamos a poder venir a violar, como lo dicen ellos, el desarrollo del país, tal como lo establece en su misma discordancia en la Constitución Nacional, cuando primero nos dicen que las comunidades indígenas pues, son autónomas en su territorio, pero más adelante nos dice que el subsuelo es de la nación o del Estado. Entonces, ¿cómo hacemos? Yo analizaba y yo decía, pero el subsuelo, para entrar al subsuelo tiene que pasar por un territorio, por el suelo. Se han olvidado también, y ahí es donde se nace lo que son las compensaciones, prácticamente hacia la parte de la espiritualidad y culturalidad de los territorios o de las poblaciones étnicas del país. Si hablamos de esto, la parte ambiental ya está medida por unas tablas que tiene el mismo Ministerio de Agricultura, donde dicen que si van a cortar un árbol, vale tanto esta mata. Pero ¿qué sucede si es una mata de tragedia? ¿Dónde está la espiritualidad? Estamos cortando como tal la parte ambiental, pero la espiritualidad que tiene cada mata, cada ser vivo, es más, hasta el mismo pájaro, que tiene unos seres invisibles dentro de nuestras comunidades, no se puede mitigar ese daño. Pero ¿cómo lo vamos a vetar? Si estamos en contra de todas las políticas neoliberales, que como bien lo dicen algunas empresas, la consulta previa es una piedra en el zapato para el desarrollo del país, razón por la cual también nuestro queridísimo ex candidato presidencial Vargas Lleras radicó un proyecto de ley que esperemos que con la consulta previa se caiga, porque tienen que hacer consulta previa, el proyecto de consulta previa, donde decía que se tiene que limitar tantas cosas. Y bueno, sí, posiblemente hoy como occidentales la veamos como una piedra en el zapato, pero es que como nosotros tenemos una responsabilidad y una deuda con todas nuestras poblaciones étnicas, con las poblaciones indígenas del país que han vivido y que han sido aborígenes más de 562 años, que creo que es lo que lleva la invasión española en Colombia, y bueno, en Latinoamérica, porque son solamente 29 pueblos los que han ratificado el convenio hasta ahora. Y tenemos también un compromiso con aquellos pueblos tribales que llegaron, la población africana que llegó cuando nosotros, hablo de nosotros en ese momento como indígenas, no teníamos las capacidades para estar en una tierra como la tierra del Darién, y conforme a las similitudes en población y en territorio, trajeron africanos para que empezaran a hacer la exportación o explotación del oro, y poco a poco pues ellos empezaron a crear lo que hoy en día conocemos como poblaciones negras que fueron liberadas o se autoliberaron para crear lo que se llaman los palenques, y que también son sujetos de consulta previa.
Y si hablamos de los realizantes, pues afortunadamente nunca, digamos que los pudieron como manipular mucho o excluir tanto, pero sí los dejamos en una isla como San Andrés y Providencia, donde también ya el Estado está haciendo sus primeras exploraciones para ver cómo va a proceder a la consulta previa. Pero ¿cuál es el problema de todo esto y de todos estos recuentos? La consulta previa es un derecho fundamental, y es un derecho fundamental olvidado o poco expresado. ¿Por qué? Porque día a día nosotros lo que escuchamos, o prácticamente en las noticias, y si hacemos un paralelo, y no quiero dar mala publicidad, pero entre el espectador y el tiempo habla de que la consulta previa está bloqueando el desarrollo del país, cuando en el espectador leemos la consulta previa es la única garantía para que puedan pervivir tantos pueblos indígenas. Entonces, ¿hacia qué jugamos? A que la manipulación de los medios es obviamente directa por los gobiernos. Entonces, así mismo es como nosotros recibimos la información. Compañeros, si se los digo, sin ser despectivo con ninguna otra carrera, pero somos egresados y sobre todo de derecho. Tenemos que ser más críticos y más analíticos en el sentido de saber y percibir cómo llegan las noticias. ¿Por qué? Porque es la razón por la cual hoy miramos un estatuto anticorrupción que se estaba planteando con una consulta popular, y me salgo un poco del tema, pero miramos que prácticamente todo lo que ya estaba en el estatuto ya existen las normas, es una cuestión de ejecución y de aplicación. Entonces nos dejamos llevar más por los medios y no por la investigación, que es a lo que los invito. A que la consulta previa es un derecho fundamental, a que lo hemos olvidado, a que nuestras poblaciones étnicas del país tienen unos derechos y que se tiene que dar, también como lo dijo el doctor Bonandia, la protección algo más equilibrada hacia lo que nosotros tenemos como derecho. En 2 ocasiones también, y le amplío la respuesta al doctor Velarde, que lo estoy citando mucho hoy, en 2 ocasiones se le concedió la consulta previa a 2 pueblos pesqueros en Santa Marta. Fueron los 2 únicos casos excepcionales. Y ha sido también eso, la protección de cultura y tradición, porque eso es lo que busca en sí su filosofía o su esencia el convenio 169. No solamente venir a equilibrar cargas, sino que se vea una protección, sobre todo a qué, a estas poblaciones aborígenes, a estas poblaciones étnicas, pero en especial al ambiente donde ellas perviven, a sus territorios, porque el ambiente y el indio, como decimos nosotros, son una sola cosa. La Pachamama está inmersa todos nosotros. ¿Por qué en soluciones como ha sido el cambio climático la respuesta no la tienen los indígenas de Brasil y no los hemos escuchado? ¿Por qué para tantas soluciones del país las poblaciones negras, las poblaciones indígenas, raizales, palenqueras, ro, tienen soluciones milenarias y hoy preferimos excluirlos o decir vivan en un resguardo, vivan en un cabildo, pero de ahí no salgan, como alguna senadora alguna vez lo planteó en el Cauca? ¿Por qué? Porque piensan que estamos haciendo oposición, porque piensan que si pensamos, bien sea con un pensamiento de izquierda o de derecha, estamos siempre en contra de la evolución o en contra de los gobiernos. No, la verdad lo único que nosotros queremos es paz y la verdad un ambiente sano en el cual, como va el ciclo de la vida, prontamente nosotros tendremos que llegar allá, a esas selvas, porque hoy en día nuestras ciudades ya están, aparte de civilizadas, urbanizadas, deterioradas, y allá es donde están las soluciones, allá es donde va a existir y ha nacido la medicina, que nosotros la conservamos como medicina tradicional, allá es donde existe la cultura, allá es donde verdaderamente siempre ha nacido nuestro país, Colombia, y que nosotros hemos olvidado. Que la consulta previa sea un mecanismo para nosotros, dejémoslo así, como occidentales, pero tengamos en cuenta también, compañeros, que es un derecho fundamental, y que un derecho fundamental es vida, es protección, porque para eso han sido creados como tal, para ser algo de nuestro patrimonio, y para nosotros la consulta previa es nuestro patrimonio y nuestra única alternativa de pervivencia y de vida cuando los gobiernos o las empresas han querido invadir lo que ya hace tiempos han invadido por nosotros. Muchísimas gracias, compañeros. Muy bien, a Nicolás Segura, al docente Fabián Velandia, también al docente Wilson Franco, muchísimas gracias por compartir estos conceptos en el día de hoy.
cerrando esta conferencia que hace parte del octavo encuentro de egresados de la Corporación Universitaria Republicana, quisiéramos invitar a que con sus compañeros, con aquellos con los que ustedes compartieron su pregrado, pues los hagan partícipes de esta serie de eventos. Obviamente queremos generar muchísimos más eventos en la corporación, pero queremos que haya esa respuesta de parte de ustedes. Así que el aplauso es para ustedes, los asistentes hoy a este octavo encuentro de egresados de la Corporación. No se me vayan todavía, hay un obsequio, hay un recuerdo de este octavo encuentro. A todos ustedes muchas gracias. El video va a quedar colgado en nuestro canal de YouTube de Corporación Universitaria Republicana, y también los invito para que estén viendo cada uno de los diferentes encuentros académicos que ahí subimos. Muchas gracias a todos, una feliz tarde.